importante que yo quería destacar, que incluso yo tengo como una unidad hecha un cuento que se llama Maco, Javier y la historia. Maco es Makoto. Cuando él estaba en tercer año del Industrial, que es una escuela importante acá en Santa Fe, era compañero de mis hijos, uno de mis hijos, después mi hijo fue ingeniero, él fue arquitecto. La profesora les da a elegir un tema histórico de Argentina, una década, un prócer, cualquier tema para hacer una especie de informe, un ensayo, y se tienen que juntar en equipo. Él era un poco discriminado y nadie lo buscaba para hacer el trabajo. Entonces, si no se reúnen naturalmente, le dice la profesora que lo hagan por tema. Hubo solo 2 que eligieron la década del 70. Y uno fue Makoto y el otro Javier. El cuento se llama Maco, Javier y la historia. Y bueno, se tuvieron que unir y Javier era mexicano y Makoto laosiano. Indagan, bueno, se hacen forzosamente amigos, después se dan cuenta de cuánta similitud tienen sus historias y hacen el trabajo juntos. Y el trabajo consiste un poco en investigar la década del 70, van a los archivos, van a los diarios, y se preguntan, ¿qué hacen los laosianos en el año 79 en la Argentina? Y Javier se pregunta, ¿por qué mis padres estaban yéndose conmigo en la panza, vía Perú, los sacaron a México? Bueno, lean el cuento. Pero, impresionante. No, pero es muy interesante los cruces de historias. Los cruces de historias y los encuentros de los protagonistas, digamos, que, bueno, todos somos protagonistas de nuestras historias, pero estos chicos tuvieron que buscárselas. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos, a Javier no le habían contado los padres la verdad. Y a Makoto no conocía la verdad porque sus padres, es más, no la sabían. Sabían su parte, que es la parte del por qué huyeron, pero no sabían por qué habían llegado acá, qué contexto histórico, político, social se daba en el lugar para que ellos estuvieran aquí. Entonces se empezaron a dar cuenta de un montón de cosas, y bueno, en eso consiste, Maco, Javier y la historia es uno de los capítulos del libro Los días de sol, pero dio para hacer un cuento, como tiene una unidad, pudo ser independiente y fue trabajado incluso en la escuela industrial muchos años después, ¿no? Esa es con respecto a los días de sol. No sé si quieren hacerlo corto, hagan alguna pregunta, no hay problema. Acá Lili Yanco dice, Lili, ¿dónde estás? Ahí. Que ella es de Santa Fe también. Ah, sí. ¿Dónde está Lili? Lili, es que... Ah, Lili Yanco. Voy a abrir acá para ver el... ¿Vos sabías que había laosianos en Santa Fe? ¿No tiene volumen? No tiene el micrófono. Sí. No, no tiene, está cortado el volumen. Bueno, no, está cortado el volumen. Antes Vivi decía el tema del cruce de historias, dice que no sabía, Lili. Y yo estaba pensando, cada uno va escuchando la historia pensando cómo tiene construido el pensamiento, la cabeza cada uno, ¿no? Y yo me imaginaba en el 79, en plena dictadura militar, aparte un año bastante, 78, 79, viniendo estas 27 familias acá, ¿no? Y el tema de haber sido autorizado por ese gobierno, venir, ¿no? Que ahí hay un montón de cosas para investigar que nos darían un montón de respuestas, ¿no? ¿Por qué, no? Es interesantísimo, me estoy imaginando, pero bueno, o sea, ellos ¿se daban cuenta que acá se vivía una dictadura militar, Susana?
No, por favor, no, ¿Ves? Por eso. no sabían, o sea, su mundo se circunscribía a la casita que le dieron a Ahí, las ¿ves? familias, al lugar donde trabajaban, porque él por error llegó a un lugar así, a trabajar en las plantas, con semillas, en un invernáculo que era del gobierno de la provincia, en un vivero, pero su profesión era técnico mecánico, o sea, nada que ver. Pero como no se supo hacer entender por la dificultad, el obstáculo de la lengua, entonces se puso a hacer lo que le dieron allí como trabajo. Ella estuvo mucho tiempo vistiendo su ropa, no traían mucho, pero estaba con es muy linda mujer, ¿no? Yo te hablo de ella, bueno, los dos son además muy buenas personas. Su atuendo, su ropa era típica de allá, y acá las miraban, nos miraban como de reojo por su aspecto. Yo al contrario, cuando veía algo extraño me acerco porque soy curiosa. Y cuando la encontraba, íbamos a un almacén de esos 20 años atrás, no había supermercado, un mercadito, la encontraba y buscaba conversar con ella, cuando 20, no, estoy hablando del 79, mucho más. Y buscaba acercarme, y un día le invité, como quedaba cerca, a venir hasta mi casa para ver las plantas, porque a ella le encantaban las plantas. Entonces le mostré unas rosas, le mostré las frutales que tenía, le encantó, después empezó así la amistad, un poco por las plantas, se llevó gajos y me trajo gajos de ella. Ellos contaban que, por ejemplo, cuando se estaban, fíjense un detalle, ¿no? Se estaban yendo del campo de refugiados, había cosas como semillas. Él se puso semillas en el bolsillo, y ella también, semillas de plantas de allá, que después pusieron acá, y algunas de las plantas vinieron. Mira. Sí, y cultivaban eso. Ellos son muy consumidores del ají chiquitito, de la mala palabra, ¿no? Sí. Esos ají picantes, porque el oriental consume mucho eso. Bueno, lo principal era traerse la semillita del ají, y tenían acá en el fondo, y me traían a mí, que yo no los podía ni tocar porque ya me ardía la boca. Y así, ¿no? Esas charlas interminables en mi casa o en la casa de ella, fue un tiempo fantástico. Y otra cosa que también lo van a entender todos, pero lo van a entender, me parece mucho, muy a manera como profesional, Viviana. Terminamos de escribir, me dice, sí, ya está, ya basta, ya está, lloró tanto todas las veces que hablaba. Ya está, me decía Susana, ya está. Bueno, le digo, listo. Porque, o sea, una historia no tiene fin, ¿no? No, nunca. La biografía no tiene fin. Podríamos estar hoy escribiendo sobre más de ella. Pero llegó un punto que dice, ya está. Como que hizo un desahogo de su historia. Y le digo, bueno, vos sabés que yo escribo, publico libros, y por ahí, si a vos te parece, en algún momento, dice, yo quisiera, porque esto lo quiero mandar a mis tíos, que hay 2 o 3 tíos que ella ubicaba en el mundo, ¿no? Uno en Estados Unidos, otro en Francia y otro en Canadá. Yo se lo mandaría a mis tíos. Después me decía, no, todavía no. Claro, publicar es desnudarse, exponerse. Yo la entendí perfectamente. Por ahí cae y me dice, ya está, Susi, sí. Vamos a publicarla, si vos te parece. Bueno, la historia fue a ediciones de la Universidad Litoral, a ediciones UNL, y cuando vieron que eran de interés, bueno, la publicó la Universidad Litoral. Tres publicaciones tuvo que hacer porque se agotó la primera, se agotó la segunda, se agotó la tercera. Un bestseller. Y después llegó el libro a un director de cine joven, de acá de Santa Fe, pero que vive en Buenos Aires. Llegó el libro y se comunicó conmigo enseguida y dice, dame el ok que tenemos ganas de hacer un documental. Iba a ser un documental sobre los laosianos.
en general que él tenía en su cabeza. No Claro. habiendo conocido la historia. Cuando vio el libro, el documental fue todo sobre la historia de ellos y otros laosianos de Santa Fe. Vinieron a filmar acá, a Coronda, que es una ciudad cercana, y se hizo el documental que se estrenó ya hace 2 años en Buenos Aires, fue premiado en varios lugares, bueno, eso no tiene que ver con el libro, pero ya va más allá Tiene de que lo que ver nos... con mi exageración también. Eh, a ver, lo que está diciendo, a mí no puedo evitar, y los que trabajamos con historia oral lo saben, no puedo evitar pensar en un montón de gente que no era refugiado, porque en el momento que vinieron a Argentina, los inmigrantes primeros con los que trabajé, claro. no se hablaba de eso, pero sí te hablan de esto que estás diciendo vos, de no decirle a la familia, ¿eh? En algunos Exacto. casos. Levantarse, Sí. irse, Sí, tomarse el rato y venir, ¿sí? Entonces, sí. te da esa Creo que particularidad. porque es una decisión tan fuerte que necesita un corte muy fuerte. Exacto, exacto. Por eso, y esto me hace acordar a esas personas y tantas personas que, que cuando vos le haces una entrevista hoy, te habla de refugiado porque la palabra es más común, pero a lo mejor no vinieron como refugiados, ¿no es cierto? Esto también es interesante verlo y también es interesante para trabajarlo si van a hacer una entrevista, para trabajar el contexto, porque yo lo que veo en las entrevistas inmigrantes ahora, que no son refugiados, pero te hablan de la palabra refugiado, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver que lo que Vivi ahora puede explicar, ¿no? No solo, o sea, una situación la que se sienten ellos, ¿no, Vivi? ¿Vos qué pensás? ¿Por qué puede ser eso? Que la gente... Claro, porque, ¿cómo? ¿Por qué muchos hablan de refugiados? Bueno, yo me refugié acá porque no podía ir a Estados Bueno, bueno, lo primero que se me ocurre es que la palabra refugio tiene que ver con la casa, con el hogar, la casa en el sentido del hogar. Unidos. Entonces, para muchos, aunque no sean refugiados de guerra, como lo que quiere decir la expresión, pero el trasladarse a otro lugar y conseguir en ese otro lugar un espacio de nueva vida, digamos, de nuevo hogar, hace que se autoproclamen como refugiados. Eso me parece que es uno de los puntos. Y de ahí tiene que ver también cómo se van asimilando a la población donde hayan llegado. Adriana, qué estás Sí, diciendo? estoy leyendo que pregunta. No, porque Y, Adriana está... dice que en Pergamino también había 2 Ah, familias. sí, y siempre me pregunté yo por qué estaban ahí, por qué estaban en Pergamino, por qué habían llegado, porque no se comunicaban, se les veía que tenían como mucha reserva, y la crítica y el miedo de los, digamos, de los vecinos, diciendo a qué vienen. Yo me preguntaba por qué llegaban. Pero la pregunta en general era a qué vienen, ¿no? Como esa representación que tenemos del extranjero, ¿viste? Del extraño, del que viene Claro. como una amenaza, ¿no? Como una amenaza. Pero yo me preguntaba más que nada por qué llegaban a nuestro país y qué motivaba también a nuestro país a recibir a estas personas que venían como refugiados. Yo era chica, la verdad, En la porque misma en el época, en los mismos años. Es lo que te iba a preguntar. 79, sí, sí, sí. sí, sí, Mire, 79, sí, 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 Eh, sí, Les, sí. les quiero comentar que así como dice ella, llegaron a Pergamino, yo creo que ellos se visitaban con gente de Pergamino, Ah, estaban ¿ves? diseminados en distintos lugares del país. Santa Fe tenía varios lugares, Coronda es uno, Santa Fe y en Rosario creo que había, y en distintos lugares del país. A medida que las condiciones fueron cambiando, porque la historia cambió en Laos totalmente, después se normalizó, bueno, no sé bien políticamente cómo fue, pero ya podían regresar.
algunos se volvieron porque no soportaron el cambio, lo cultural sobre todo, Desarraigo. no se adaptaron Claro. y se fueron. En este caso, Sol y Penta se aferraron tanto a esto y tuvieron tanto miedo por lo que le pudiera pasar a sus hijos. Así que lo que ellos se afianzaban, en cuanto los otros se iban quedando medio solos, digamos, como comunidad laosiana, bueno, no les importaba, porque fueron generando una familia, ahora ya son abuelos, Claro. tienen 3 nietos, y tienen todo acá, o sea, para ellos, a mí me dice que soy como su hermana. A mi esposo, mi papá, que falleció hace tiempo, ellos lo iban a visitar porque mi papá era de oficio carpintero, ¿no? Y casualmente el papá de Sol le gustaba como hobby la carpintería. Y entonces se acercaba a mi papá y lo veía a su papá. Entonces habíamos creado un vínculo, hasta si se quiere, afectivo familiar, y quizás por eso se dio todo esto de que yo le pude hacer su historia. No sé si lo hubiese permitido, si no se daba esta afinidad afectiva o esta empatía, no sé cómo llamar. Igual lo que sucedió con los hijos. Los hijos de la misma edad, yo tengo uno nacido en el 78 y otro en el 70, son seguiditos mis hijos, en el 79, después tuve otro en el 86, pero bueno, los que nacieron en esos años son de la edad del hijo de ellos, entonces se criaron juntos, y ellos han sido soporte de este chico, que han sido muchas veces, no todos, ¿viste? Pero por mucha gente discriminado, maltratado. El chico llegaba y los otros se iban. O sea, cosas parecidas que sufren aquellos que son diferentes, ¿no? Bueno, acá dice que el Buda más grande de América Latina está en Posadas, y lo hizo en Posadas, familia. sí. Que son sí, en Posadas hay muchos laosianos en Posadas, sí. Dice que igual acá lo que dice que fue, después lo voy a leer después que terminemos, porque ya me agarró la incentivación a la lectura. 266 familias, dice, y además dice que fue un plan de la dictadura militar, así que eso lo quiero leer bien, porque como yo me lo imagino como que fue un salvataje, ¿entendés? Exacto. Como que lo sacaron del comunismo. Exacto, ahí dice eso, es muy interesante. Me lo imagino eso. Y en acá veo que Mercedes, que no sé dónde está, no la veo en la pantalla, pero comenta que ella es de Villa Gobernador Galvez. Claro, sí. Rosario. Sí. Y acá comenta que también tuvo vecinos. Y en Chascomús hay también creo que eran más de 20 familias. Yo una vez fui a Chascomús y había unos chicos de una escuela haciendo con uno de mis libros la historia de los laosianos, y fue la primera vez que me enteré que había laosianos acá. Por eso me interesa mucho, pero ven, a ver, ahora para que podamos hablar de las otras cosas, ¿no? Hago todo Gustavo, ¿no? perdón. Gustavo está pidiendo la palabra, me parece. A ver, ¿Puede Gustavo. ser? Sí, quiero hacer una acotación histórica. En ese momento, Laos era tierra de nadie, ¿sí? El conflicto en el sudeste asiático, en Vietnam, había terminado, pero en Laos había entrado un régimen que se llamaba el Khmer Rojo, ¿sí? Claro, bueno. Y era muy, muy jodido el estar en Laos. Bregaban desarmaron todas las ciudades y mudaron todas las personas a los campos de la muerte. Hay una película que llaman Los Gritos del Silencio, que lo muestran muy bien. Sí, Más allá de eso, fue una tierra muy castigada por los franceses, por los propios americanos, incluso por los vietnamitas. Pero tiene que ver con o sea, es tan complejo esa situación en ese año que más allá, acá era compleja, pero allá era más compleja.
¿sí? Mataban mucha gente por nada, pero por nada. Eso testimonió Sol, sí, que murieron muchísimos Vienen, familiares de ellos. claro, cuando Susana dice cruzaban el río Mekong, el Mekong es yo la escuchaba atentamente, es el delta de Vietnam. Se corrían de los vietnamitas, se corrían del Khmer Rojo, se corrían de Claro, los de todos chinos lados. y quedaban a la deriva. Y yo tengo esas imágenes de chico que estaban en la deriva en el mar amarillo. Y bueno, o sea, era el mar o morir. Entonces elegían. Catarino quiere decir algo. Yo quería Sacate agregar el esto micrófono. como para que ese relato que vos contaste, ¿no? Entonces vos decís, ¿y por qué acá? Porque Claro. leí algo de Macobo, ¿no? Acá en el texto. Makoto, ajá. Makoto, Sí. Sí. que me llamó la atención, que es un problema que tenemos nosotros siempre, ¿no? El chino, el ruso, el japonés, Ah, sí, ¿sí? sí. Y no es así. Son todos Eh, iguales. Solo Son no, en todos todos iguales y lados. no es todo así. No es Es muy nosotros. interesante Sí, sí, es muy lo que interesante. marcaban, pero que bueno, quería aportar esto porque era una zona incluso Vietnam, que estaba en conflicto con China en el año 79. Muy loco todo esto, pero era una zona y sigue siendo una zona muy, muy compleja. Bueno, Eso ven como la literatura, la historia, o sea, es imposible no desvinculado. ver, no analizar esto sin trabajar el tema del contexto. Catarino quería decir algo. Sí, hola. Pues fíjense que aquí en México, en la década de los 20 y los 30, hubo persecución hacia los chinos en el país. Y aquí en lo que es Chiapas, en el Soconusco, a fines del siglo XIX, hubo migración de japoneses y de chinos principalmente. Pero sí hubo una xenofobia muy fuerte en los 20 y los 30 aquí con el presidente Calles. Sí, exacto. Pero Gracias. se va uniendo el relato personal en el caso de lo que hizo Susana, es una novela, estoy así porque me acabo de caer, sentada. Es una novela, sí, pero igual es Con basamento imposible no histórico. entenderla, ¿no? Es imposible no entenderla y entender la magnitud de lo que ella está contando sin ver lo que pasaba, ¿no? Es así. Voy a agregar algo breve. Cuando vieron lo que significa llevar un texto a la pantalla. Hablamos mucho con el director de cine sobre cómo iba a ser su documental. Yo no me metía más que en algunas cosas que me preguntaban sobre el libro, pero yo no entendía la interpretación que hacían ellos. Y después cuando vi el documental, vi la línea que tenían, los comprendía, el director y a los productores y a los que trabajaron en la película. La película no se llama Los días de sol, ni Sol, se llama Mekong Paraná. Mekong Paraná, porque el río Mekong es muy parecido al río Paraná, incluso tiene color marrón, tiene vegetación, algo muy parecido. Entonces ellos, cuando estaban muy mal, generalmente estaban tristes, ¿no? Pero bueno, le daban alegría a los hijos, lo que hacían y todo, pero su estado casi permanente era de angustia. Se iban Como a melancolía, acostar, yo diría. melancolía, claro, no llegar a ser angustia, pero años viviendo así. Agarraban un autito que tuvieron, se pudieron comprar un autito, y se iban al río Paraná, al margen del Paraná. Y estaban horas ahí, porque era como estar a orillas del Mekong. Entonces la película empieza que ellos están pescando en el Paraná con los métodos de allá, la red, de tirarse arriba, de meterse con la ropa, es decir, como hacían allá en su lugar. Y el título de la película, digo, ¿y esto por qué?
Y vos fijate, dice, el encuentro de ellos con lo suyo, con sus raíces, lo más cercano era el río. Así que, bueno, aportaba eso. Si ustedes googlean Mekong Paraná, está el documental con la imagen de él, de Penta. Sí, Gustavo. Es verdad lo que decís, el delta del río Mekong es muy parecido. Incluso como es barroso, Sí, ¿viste? es barroso, sí. Y más llegando, no sé, más llegando acá al Paraná Miní y más para acá, es mucho más parecido todavía. Son riachos que se van abriendo, es muy, muy Sí, parecido. Es sí. verdad eso, sí. Eso está en el documental. Y Vivi, ¿cómo usaríamos este libro para la biblioterapia, por ejemplo? Bueno, primero lo que pensé, digamos, lo que estaba pensando ahora, mientras estaba escuchando, es que fíjense que el libro está hecho desde la narración oral, desde el contar, ¿no? Desde el contar historias personales, digamos, como basamento de lo que después fue una novela, pero como que en un principio no se sabía. Este es un poco el proceso del escritor. Uno nunca sabe dónde va a terminar, ¿sí? El escritor que se propone que, bueno, voy a escribir una novela, empezó mal, porque, digamos, con un claro. mecanismo, ¿eh? Eso, Tenés Sara. razón, Vivi. Sí, Por es eso, así. tiene que ver con No un hay que mecanismo. partir del final del objetivo, sino hay que partir de lo que tenés ganas de escribir y lo que estás escribiendo. Después la forma, el género, el encasillamiento, lo hacen los demás. Claro, el formato, lector. sí. Bueno, ahí hay otro tema, que es que el lector completa la obra. Completa esa obra que el escritor puso en algún formato, ya sea una novela, un cuento, lo que quieras. Pero el ojo lector, como Laura decía, es el que le va a poner hacia dónde uno quiere focalizar eso que está allí, ¿no es cierto? Por eso es que cuando dos personas, 20, 40, todas las que estamos acá, leemos el mismo libro, leemos distinto, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, venía pensando que es muy importante esto de la historia oral en relación a la literatura, que quizás es imperceptible, pero está ahí subyacente, ¿no? Eso me parecía muy interesante. Y respecto de lo de incentivación o animación a la lectura, en este caso, porque es un texto muy específico, ¿no? Digamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí podríamos pensarlo para trabajar inmigración, por ejemplo, para trabajar determinados temas. Digamos que no es un texto para trabajar con chicos por ahí, ¿no? Donde uno tomaría más el juego. ¿Cómo? No sé. No, con chicos chiquitos, digo. Bueno, habría que ver, pero habría que bajarlo. Qué sé yo, en ese sentido, digo, bajar un poco actividades que sean más, nada, que tengan más gancho, ¿entendés? Para un chico chiquito, siempre le tenés que entrar por el lado del juego, por el lado de buscarle que investiguen, pero dentro de las cosas que tengan a mano. Es un poco una historia dura, quiero decir, en ese sentido. Sí. En ese sentido, digo. Pero sí me parece muy disparado. Los términos, los tecnicismos. Ahí, ¿cómo la usaría? ¿Alguien dijo algo? No. La Biblia. Sí, yo había dicho que por los términos. Se corta un poco. Yo había dicho que por los términos con los niños. Por los conceptos, pues no ponerle conceptos así muy complejos, sino más sencillos. Claro, por eso. Perdón, no lo vi porque se va cortando, perdón. No, pero que por eso, es un tema que quizás es un poco duro, ¿no? Para trabajar con chicos. Pero, digamos, cualquier tema se puede trabajar, pero hay que ver de qué manera uno lo aborda, digamos, ¿no? Porque lo importante de la animación a la lectura es llegarle al chico a través del juego, a través de incentivarlo a buscar material, a través de, ¿viste?, de hacer pequeñas investigaciones, no sé, por ejemplo, si tomás, no sé, los héroes, ponele que bueno, que vean que hay héroes de diferentes tipos, a ver, desde los griegos hasta Disney, te quiero decir, ¿no?
O sea, como que en este caso quizás lo que habría que tomar es lo de la inmigración y ver de qué manera se puede ir enganchando, y quizás seguro en el aula hay chicos que vienen de la inmigración, o sus padres, o sus abuelos. Hay muchísimos. Por Yo, eso digo, por eso. Es Voy algo a que se contar- repite en Argentina y en general Sí, se repite en sí, todos los sí. países. Con respecto a lo que decían por allí que es complejo, es un texto para chicos, sí, no es para chicos chicos, pero sí Por eso. el preadolescente o el adolescente. Sí, es A este adolescente, libro, sí. sí, en el secundario lo han usado, por aquí por la zona, sobre todo porque conocen a la familia. Pero aquí también tenemos cerca una escuela de un barrio que se ha radicado acá hace muchos años, de una comunidad mocoví. Tienen la escuela Comcayá, y bueno, son familias de origen mocoví, y los chicos van a esa escuela. Cuando me llama la maestra que van a usar los días de sol para trabajar en séptimo, le digo, no sé, ¿para qué? Porque es una historia que nada que ver, tendrían que trabajarla. No, dice, yo Bueno, lo por eso. pensé desde el punto de vista de la discriminación. Y sí. Comcayá es una escuela de un barrio mocoví, sí. ¿no? De una comunidad que vino del norte, la trajeron en un tiempo, no recuerdo qué gobierno le dio un lugar porque no tenían donde radicarse, unas hectáreas, y ahí están, y bueno, viviendo, y tienen su escuela. Y en los alrededores, claro, estos son del barrio mocoví. Es como decir acá, mira, estos son laosianos. Es lo que decíamos hoy. Japonés, chino. Entonces, lo supo aprovechar para eso. Por Y por eso. ahí, Pero igual en el tema de la historia oral, en el libro que hice para Jardín, todos ajá, trabajan con las entrevistas los chicos, y son entrevistas de inmigrantes. Una cosa es claro, trabajarla a partir de la lectura, y otra cosa es trabajarla a partir de la fuente oral que está grabada y filmada. Creo claro. que es diferente. Voy a seleccionar qué parte también, no voy a trabajar con toda la entrevista, pero cuando la entrevista, la fuente oral, es como tiene que estar, la fuente se trabaja con chicos desde chiquitos, desde 4 años en adelante, y 3 también. Bueno, por eso incluso acá estoy leyendo comentarios que me parece que lo que acá hay que discriminar es con qué recursos se va a abordar, digamos, según el tipo de población a la cual uno quiere llegar, ¿no es cierto? Desde los más chiquitos, me parece que lo más interesante es tomarlo desde el juego, donde puedan engancharse, desde tener que conseguir un objeto, o mandarles una pregunta a la familia, o bueno, y así ir viendo según el tipo de edades cómo se puede abordar. Digamos, creo que todos los temas son abordables, pero lo que hay que buscar es el recurso adecuado, eso me parece. Y lo que vos me preguntabas antes de la biblioterapia, ahí es un escalón totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la biblioterapia es mucho más que un club de lectura, digamos. Es más que sentarnos juntos a leer este libro, digamos. Tiene que ver más bien con cómo esa lectura le sirve a la persona, es algo más que tiene que ver con las vivencias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para determinados síntomas se buscan determinadas lecturas que a esa persona le sirva para proyectar alguna problemática y sentirse identificado con lo que está leyendo. Y sin darse cuenta, lo va desplegando, porque, por ejemplo, se identifica con el personaje y entonces dice, esto no me pasa a mí, es más fácil siempre decirle pasa al otro, me lo contó un amigo, ese tipo de cosas siempre es mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, ayuda muchísimo la lectura. Faltarán 4 minutos por ahí. Sí, Por ahí nos conviene ¿Por qué no volvernos, piensan? que piensen y volvernos a conectar. Bien, pero ¿por qué no piensan algunos, si quiere decir qué libro los ha marcado, para pensarlo mientras vamos saliendo y vamos entrando? Lo que yo quería decirle a Susana, a todos, pero el último libro mío empieza con la novela Paula,
Ah, ¿sí? Y es un libro que es un ensayo sobre la memoria, es algo así nuevo que está escrito y qué sé yo, pero no me preguntes por qué, empiezo con eso. Y lo que decía Vivi antes y vos es como empezar con eso y después empiezo Tómate un té, tómate un descanso ahora cuando vengo seguimos. ¿Eh? ¿Qué? No, se Bueno, ha activado el no. micrófono. empiezo con esa historia y no me doy cuenta, pero ya lo tenía en la cabeza, termino con esa historia. Claro. Pero uno no lo está pensando todo el tiempo, ¿no? Es Claro. interesante eso, sí, sí. ¿no? Con el tema de las cartas que le prepara el futuro, o sea, tenía que ver con lo que yo quería decir, ¿no? Que si lo que le estaba preparando para cuando se despierte era lo que había pasado o lo que le había pasado a ella, o si Paula se iba a enterar de verdad de lo que había pasado a través de las cartas de la madre, ¿no? Es un poco cuestionar todo este tema, ¿no? Claro, sí, es un tema, por ejemplo, bueno, es un libro que también es una historia muy dura, porque también está basado en una historia real, de vida. Sí, exacto. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando, por eso. Creo que, o sea, hay muchas manifestaciones artísticas que uno podría utilizar para trabajar estas emociones, ¿no? Bueno, qué sé yo, desde la pintura, la música, o sea, del teatro, o sea, son diferentes formas. Pero lo que tiene que ver con la lectura, que es lo que, bueno, en este momento nos reunió, me parece que pasa por, bueno, buscar en las historias que leemos, en los personajes, o en algo que pase, o no tiene por qué ser igual a nosotros, puede ser justamente lo opuesto, porque muchas veces pasa que uno digamos, se identifica o quiere llegar a ser como aquel personaje, y entonces a partir de esa distancia entre lo que es y lo que está leyendo, puede encontrar alguna cosa para trabajar, ¿sí? Alguna cosa personal. Perfecto. Sumándole que cuando lo lees ahora no es lo mismo que dentro de 10 minutos, y lo mismo pasa con la memoria, Bueno. ¿no? Cuando uno hace una entrevista, la persona no te va a contar lo mismo en un momento que en otro, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, No, entramos. hay que focalizar el momento en que, digamos, la situación concreta y el momento en el cual está apoyado esto. ¿Cuánto falta, Gaby? ¿Mejor salimos y entramos? ¿O... Sí, ya se corta, 1 minuto, así que es mejor